Buenas tardes. Esta es una grabación de la clase de digestivo para que la puedan emplear para estudiar, dado que así seguimos avanzando en el programa. Entonces vamos a comenzar con la presentación de aparato digestivo. Mi nombre es María Esther Castro, como ya saben todos ustedes, y espero que les sea útil para poder estudiar en sus casas. Voy a dejar de compartir porque así abro el PDF, porque si no, no lo voy a poder, no voy a poder pasar la presentación. Eh, Así que discúlpenme, vamos a demorar un poquito en empezar. Ahí está. Bien. Bueno, ahora sí comenzamos. Eh, Espero que les sea útil y que les pueda servir para estudiar. Bueno, el aparato digestivo, eh, en cuanto a su estructura, está formado por el tubo digestivo que se extiende de la boca al ano y que comprende la boca, la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso y canal anal, y las glándulas anexas, que son muy importantes para la digestión, como lo son las salivales, el hígado y el páncreas. La función del aparato digestivo implica desde la ingestión, la introducción de los alimentos eh, a la boca, hasta todos los procesos que implican la reducción de los nutrientes a sus componentes esenciales o a monómeros que los constituyen para que puedan ser absorbidos y empleados como nutrientes por parte de las células. Entonces, todo esto incluye la ingestión, la secreción de secreciones en los distintos lugares del tubo digestivo que implican soluciones en donde hay agua, ácidos electrolitos, amortiguadores y numerosas enzimas que van degradando los nutrientes, o sea, los hidratos de carbono en sus monómeros esenciales, como es la glucosa, la fructosa y la galactosa, las proteínas en los aminoácidos o dipéptidos, los triglicéridos en glicerol y ácidos grasos. Hay sustancias que se absorben sin digestión o sin hidrólisis, como es el caso del colesterol o las vitaminas liposolubles, por supuesto los minerales como el hierro, electrolitos como el sodio, el potasio, etcétera. La digestión comprende la degradación mecánica y la degradación química de los alimentos, la absorción, el paso de las sustancias nutritivas desde la luz del tubo digestivo hacia el líquido intersticial, la sangre y la linfa, y finalmente la defecación. Eh, para ello, el tubo digestivo tiene una constitución anatómica fundamental, como muchos son órganos huecos, y tienen una luz con una capa inicial que sería la mucosa, que está revestida por epitelio, por supuesto, que es diferente en los distintos sectores, que asienta sobre una lámina propia, que puede tener los vasos sanguíneos, ya sea las venas, las arterias, los filetes nerviosos que van a inervar ese tejido epitelial. Luego tiene otra capa de músculo liso, muy delgadita, que es lo que se llama la muscularis mucosae,
que que está luego de la lámina propia, que sería esta. Después tenemos la submucosa, que contiene numerosas glándulas, también vasos sanguíneos, linfáticos, y tiene también nódulos linfáticos y un plexo nervioso que es el que inerva las glándulas que están en cada sector, que es el plexo submucoso o de Meissner, también se llama. Luego tenemos la capa muscular, que tiene una capa interna de fibras musculares circulares y una capa externa de fibras longitudinales, donde también tengo el plexo nervioso mientérico que inerva esas fibras musculares y cuya contracción va a producir los distintos movimientos que se producen en el tubo digestivo, ya sea para la mezcla como para la propulsión de los alimentos. Por fuera de la capa muscular tengo la serosa que lo cubre, que en el caso del abdomen es el peritoneo, y en el caso del esófago, por ejemplo, es una adventicia porque es una capa de tejido conectivo laxo que no tiene mesotelio. Esta sería una pared de intestino delgado porque vemos acá que tiene mesenterio. El mesenterio es un repliegue del peritoneo que se encuentra en uno de los bordes del intestino delgado, por donde van vasos sanguíneos, linfáticos, hay nódulos linfáticos y también filetes nerviosos. El sistema nervioso entérico es el cerebro digestivo, o sea, en las vísceras digestivas. Ya habíamos hablado de un plexo en la submucosa y un plexo mientérico que actúan muchas veces de manera autónoma, aunque tienen conexiones con el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central. El plexo submucoso estimula las glándulas que van a secretar en la luz del tubo digestivo, y el plexo mientérico o de Meissner es el que va a inervar las capas de músculo liso, circular y longitudinal. Sería una neurona, son neuronas motoras, pero uno inerva las glándulas y otro inerva las fibras musculares. A su vez, el plexo submucoso también capta a través de las neuronas sensitivas todos los estímulos que se dan en la luz del tubo digestivo, ya sea la presencia de alimentos, elementos químicos, incluso la distensión de la víscera eh, digestiva, cuando se distiende, porque tiene contenido en su interior que genera una aferencia, una información al sistema nervioso autónomo y al sistema nervioso central, como por ejemplo la presencia de dolor cuando la víscera está distendida y se contrae, que es un dolor característico de los órganos huecos que se denomina cólico y que se produce por la distensión y la lucha que tiene la víscera cuando tiene un contenido en su interior. Em, Acá tenemos otra diapositiva en donde mostramos cómo se hace la inervación del sistema nervioso autónomo a través del décimo par craneal o nervio vago, que transmite las señales parasimpáticas con el mediador acetilcolina, que a nivel del tubo digestivo va a aumentar la secreción y se va a aumentar la motilidad de las vísceras y que inerva especialmente hasta el estómago y parte del intestino delgado. Más abajo, el colon y el intestino, el resto del intestino delgado es inervado por las fibras nerviosas que salen de la columna, en especial la columna lumbosacra. Em, en cuanto al peritoneo, dijimos es la serosa de la cavidad abdominal.
Se habla de serosa cuando es una membrana, esto ya lo hemos dicho, que tiene tejido conectivo laxo y tejido epitelial revistiéndolo en su hoja visceral. Sabemos que las cerosas tienen una hoja visceral, que es la que se adhiere a las vísceras, y una hoja parietal que se adhiere a la pared de la cavidad. En este caso sería a la pared abdominal. Eh, el peritoneo, a su vez, es una serosa muy grande, tan es así que las diálisis para filtrar la sangre se realizan inicialmente utilizando la membrana peritoneal para el filtro y la reabsorción. El peritoneo tiene la característica que tiene una serie de pliegues que se forman que eh, fija las vísceras, algunas entre sí o con otros órganos o incluso con la pared abdominal y por donde también muchas veces van vasos sanguíneos y hay nódulos linfáticos. Acá tenemos la descripción general en la imagen B, en donde vemos el estómago, el hígado, y en el hígado el ligamento falciforme que divide el hígado en el lóbulo derecho e izquierdo. Veo además el colon transverso y en la gran hoja de epiplón mayor o aumento mayor que cubre todo el intestino delgado que se extiende de la curvatura mayor del estómago, da la vuelta y luego se inserta en el colon transverso, y que muchas veces es depósito de grasa y responsable del abdomen en ciruela o con pliegues que se produce en la obesidad. Vemos que este epiplón cubre la cara superior de la vejiga urinaria. Otro epiplón es el epiplón menor que se extiende entre la curvatura, es otra pliegue del peritoneo, entre la curvatura menor del estómago y el hígado. Eh, y también tengo, acá vemos el epiplón mayor levantado, el mesenterio, que como dijimos es el que está en el borde libre del intestino delgado y que tiene como una especie de forma de abanico por donde van vasos sanguíneos linfáticos, filetes nerviosos y nódulos linfáticos. Un detalle es que el ligamento falciforme une el hígado eh, a la pared abdominal anterior. Es el único órgano que está unido a la pared abdominal anterior. Y el epiplón menor se extiende entre la curvatura menor del estómago y el duodeno y el borde inferior del hígado. Acá podemos ver la vesícula biliar en la cara inferior del hígado. Comenzamos por el inicio del tubo digestivo, que es la cavidad bucal. La cavidad bucal eh, está delimitada por los labios en el exterior. Tenemos labio superior e inferior que están formados por músculos revestidos por epitelio y mucosa que va a limitar por dentro con las encías que se encuentran en el maxilar superior e inferior, revestidos de mucosa que tienen los espacios alveolares donde se insertan los dientes. Hay un frenillo del labio superior que lo une a las encías. Está delimitada por el paladar por arriba, que es el techo de la boca y el piso de la nariz, formada por huesos, que sería el maxilar superior, el vómer y los palatinos, y el paladar blando, donde tengo los pilares palatoglosos y la úvula, que es tejido muscular tapizado por mucosa. En la boca tengo la lengua, que está en el piso de la boca, unido al piso de la boca por el frenillo lingual. Toda esta superficie está tapizada por epitelio plano estratificado no queratinizado, salvo en las papilas gustativas, donde tengo epitelio plano estratificado queratinizado. ¿Por qué es ese epitelio? Y porque los alimentos tienen partículas filosas o sólidas
Y este epitelio es mucho más resistente hasta que se forma posteriormente un contenido mucho más blando y de menor consistencia. Por eso es este tipo de epitelio. El paladar blando y el paladar duro separan la boca de las fosas nasales y cuando se produce la deglución, la úvula se va a elevar y va a tapar los orificios de las fosas nasales para evitar que nuestro contenido de la boca salga por la nariz. La boca limita con la orofaringe que está por detrás a través de este espacio que se denomina istmo de las fauces. Y entre los pilares anteriores y posteriores, que están acá adelante y atrás, tengo unas estructuras o nódulos linfáticos que son las amígdalas palatinas, que están muy desarrolladas en los niños y disminuyen de tamaño en el adulto. A su vez, en la base de la lengua tengo las amígdalas linguales. Y si recuerdan, a nivel de la nasofaringe tenía las amígdalas faringias, cuando vimos la parte de respiratorio. Las glándulas salivales son glándulas anexas que se encuentran a nivel de desembocan en la boca. Dentro de ellas tenemos numerosas glándulas chiquititas que están en la mucosa oral distribuidas, que aportan muy poco a la formación del bolo alimenticio que se forma. Ustedes saben que el alimento es triturado, desgarrado, cortado por los dientes y se va formando con la ayuda de la lengua el bolo alimenticio. Y se mezcla con la saliva. La saliva la secretan las glándulas salivales, ya sea chiquitas, presentes en la mucosa, y las grandes, dentro de las cuales la parótida es una de las más grandes, que se ubica por delante y por debajo del pabellón auricular, y que por un conducto, que es el conducto parotidio, también se llama de Stenon, desemboca a la altura del segundo molar del maxilar superior. También tengo otro par de glándulas más, o sea, tengo del lado derecho e izquierdo parótidas, tengo un par de glándulas submandibulares que también desembocan a ambos lados del frenillo lingual, y bien debajo de la lengua tengo la glándula sublingual que va a desembocar, acá está señalada, por debajo de la lengua. La sublingual está por encima de la submandibular. Eh, en cuanto a esas glándulas son las que secretan el mayor volumen de saliva, y acá vemos la microscopía. Están formadas por células epiteliales especializadas que secretan saliva. La saliva tiene numeroso moco, tiene agua, tiene una enzima bactericida que es la lisozima, tiene anticuerpos como la inmunoglobulina A, y tiene enzimas que en el caso de la parótida, la sublingual y la submaxilar es la amilasa salival que digiere al almidón. Digerir es que rompe el almidón en disacáridos y polisacáridos, como por ejemplo en la maltosa, la maltotriosa, etcétera, para que después va a seguir siendo reducido en el resto del tubo digestivo para poder absorberse. Em, los dientes, lo que no dije recién, eh, tenemos la dentición. Vamos a ir a los dientes de nuevo. Este sería una dentadura adulta que tiene 32 dientes entre ambos, entre el maxilar y la mandíbula, dentro de los cuales tenemos los incisivos, que son los centrales, los caninos, que son estos, cortan, los caninos que desgarran y que están al lado de los incisivos,
los premolares, que son dos pares, y tengo tres molares de cada lado y en el maxilar y en la mandíbula, o sea, 32 dientes en total. La dentadura de un niño menor de 6 años que todavía no cambió sus dientes, es la dentadura decidua o de leche, tiene 20 dientes porque carece de los tres pares de molares, eh, y de esta manera solo tiene los premolares, que serían los molares de los niños, los incisivos y los caninos. Por eso tiene 20 dientes. La función de los dientes es la función mecánica, o sea, desgarrar, cortar, triturar el alimento sólido, transformándolo en un bolo más blando, que es el bolo alimenticio mezclado con la saliva. Y allí comienza la digestión del almidón con la amilasa. Detrás de la boca tengo otro órgano que es la faringe, que ya es familiar para ustedes porque la vimos en respiratorio. Sabemos que comienza detrás de la nariz con la rinofaringe, que es una estructura, un órgano hueco con forma de embudo, eh, y que tiene una porción que es la rinofaringe, donde tenemos la amígdala faríngea, que está detrás de la nariz interna, que se comunica con ella por las cuanas, los orificios. Luego tengo la orofaringe. Allí también tengo la trompa de Eustaquio, que se comunica con el oído medio, todo esto en la nasofaringe, pero la nasofaringe se comunica con la orofaringe, que está por detrás de la boca, eh, y que luego sé que tiene función tanto digestiva como respiratoria, mientras que la nasofaringe tiene solo función respiratoria. Se produce la deglución, la úvula y el paladar blando van a tapar la nasofaringe y de esa manera el alimento pasa directamente a la laringofaringe y no va hacia la nariz. Eh, Luego de la orofaringe, donde tengo la amígdala lingual y la amígdala palatina, tengo la laringofaringe. Aquí vemos la epiglotis. Acuérdense que es un cartílago de la laringe, que cuando se produce la dilución del alimento o del líquido se va a ir hacia adelante, va a tapar la laringe para evitar que se produzca la aspiración hacia la vía respiratoria de lo que ingiero. O sea que la boca tiene función respiratoria y digestiva. Y la laringofaringe también, porque se va a comunicar por un lado con la laringe y por atrás se va a continuar con el esófago. El alimento, por supuesto, pasa cuando se tapa la vía aérea a través del cartílago, del primer cartílago impar de la laringe, que es la epiglotis. Y la faringe está separada del esófago por un esfínter, o sea, una masa de tejido muscular que me cierra o que se abre para el paso de los alimentos o de los líquidos. Tanto la orofaringe como la laringofaringe están tapizadas también por un epitelio plano estratificado no queratinizado. El esófago también. El esófago es un órgano muy importante porque es el que me comunica la faringe con el estómago. Es un tubo de más o menos unos 20 centímetros de largo, un órgano tubular que está separado de la laringofaringe por el esfínter esofágico superior y del estómago por el esfínter esofágico inferior. Es un órgano que cruza el diafragma a través de un orificio o hiato esofágico y que está formado por las capas de todo el tubo digestivo. La mucosa, que tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado, la lámina propia. Acá tenemos la luz del esófago, el epitelio plano estratificado no queratinizado, la lámina propia,
la capa de músculo liso que formamos la muscularis mucosae, que me mantiene cierto tono muscular, y por debajo tengo la submucosa y la capa muscular circular y longitudinal. Por fuera tengo adventicia, no tengo serosa porque el tejido conectivo que rodea el esófago, que lo fija a las otras estructuras del mediastino, que es lo que más recorre el esófago, no tiene mesotelio sobre el tejido conectivo areolar. Una vez que atraviesa el diafragma, desemboca en el estómago y es el que envía a través de movimientos peristálticos el bolo alimenticio hacia el estómago, y luego se cierra el esfínter esofágico inferior para evitar el reflujo del contenido gástrico sobre el esófago, que es lo que le produce la lesión por la acidez gástrica. Produce una patología de la que no vamos a hablar porque corresponde al cuerpo humano 2. Finalmente llegó a las vísceras del aparato digestivo que se encuentran en la cavidad abdominal. Si yo quiero hacer una semiología, tengo que saber más o menos la ubicación de cada víscera. A ese efecto es esta diapositiva, donde vemos que el abdomen se puede dividir ya sea en 4 cuadrantes, o bien se puede dividir en más regiones más específicas, que es esta clasificación la que más se usa. Así tengo por un lado el hipocondrio derecho, que está delimitado por una línea que pasa por el borde inferior de las costillas, y que está ocupado en su mayor parte por el hígado, que también ocupa el epigastrio, que es el otro cuadrante que tengo en el medio, donde ya también tengo el estómago y el duodeno, el hipocondrio izquierdo, en donde puedo encontrar un órgano que es el vaso, que es un órgano linfático. Luego tengo el flanco derecho, debajo del hipocondrio derecho, que es una zona del intestino grueso, y por detrás del órgano retroperitoneal, que es el uréter. Luego tengo el mesogastrio, donde tengo el marco del colon transverso, intestino delgado. Esto que dice vacío es flanco izquierdo, donde tengo el uréter izquierdo y el colon descendente, fosa ilíaca derecha, que es muy conocida porque allí tengo el ciego y tengo el apéndice, que a veces se perfora o se inflama. El apéndice, saben ustedes que es un órgano linfoide. El hipogastrio, donde tengo recto sigma, donde tengo colon y donde tengo la vejiga. Y la fosa ilíaca izquierda, donde tengo sobre todo el descendente y el sigmoides. El estómago tiene forma de J, es una gran bolsa que puede adquirir un tamaño importante, y que tiene sobre todo una función de almacenamiento y mezcla. También tiene función digestiva y muy poca absorción. Está formada, está separada del esófago por el cárdias, que tiene que ver con el esfínter esofágico inferior, es la primera región del estómago, tiene un fundus, un cuerpo, y la región del antro. Luego se continúa con el duodeno, del que está separado por otro esfínter que es el píloro. Esfínter es una formación de tejido muscular liso que actúa como una válvula que me cierra el órgano o que lo abre. Eh, del interior al exterior tengo, por supuesto, la mucosa. La mucosa ya aquí se caracteriza por tener numerosos pliegues de mucosa y submucosa, donde tengo las glándulas gástricas. Tengo, por supuesto, la mucosa, la lámina, el tejido epitelial. El tejido epitelial es un epitelio cilíndrico simple de tipo absortivo y secretor, que apoya sobre una lámina propia, eh, que es la que lleva los vasos sanguíneos linfáticos y los nervios, la muscularis mucosae, y luego tengo la submucosa,
Y la capa muscular. La capa muscular tiene la característica que no tiene solo eh, dos capas, sino que tiene también, o sea, circular, longitudinal, sino que también tiene una capa oblicua. Entonces, esa capa oblicua está por dentro de la capa circular. Esto le permite al estómago tener movimientos de mezcla, llevando el contenido que recibe hacia atrás y hacia adelante para poder ir pasando ese contenido al intestino delgado de manera lenta para que el intestino delgado la pueda terminar de digerir y absorber. Por eso es la importancia del píloro y la primera parte del intestino delgado que se conecta con el estómago se denomina duodeno, que significa 12 traveses de dedo, o sea, mide aproximadamente 19 a 20 centímetros. Es la primera porción del intestino delgado y es un órgano retroperitoneal. El estómago es intraperitoneal, o sea que está totalmente cubierto por el peritoneo. Tiene una curvatura mayor, tiene una curvatura menor, el cárdias, que es el primer segmento en relación con el esfínter esofágico inferior del esófago, y es muy importante este ángulo que se forma acá entre la desembocadura del esófago y el fundus gástrico, que tiene mucha importancia para evitar el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. A veces este ángulo se rectifica y favorece este reflujo y genera una patología. De allí la importancia de saber estas características anatómicas del estómago y sobre todo su función, muy importante para el almacenamiento y la mezcla y la transformación del bolo alimenticio en el quimo, que es que tiene mucha menos consistencia que el bolo alimenticio y que en donde ya el alimento está parcialmente digerido. Acá vemos un corte eh, también frontal, digamos, del estómago, en donde veo el esófago y veo los pliegues de la mucosa, que están sobre todo en el cuerpo. Veo el fundus, los pliegues de la mucosa, la curvatura mayor, menor, el canal pilórico, el píloro, que es el esfínter, y el comienzo del duodeno. Este es el antro pilórico. Es importante tenerlo en cuenta porque allí voy a tener un tipo de células, las células G, que son las que secretan la gastrina, que es una hormona que secreta el estómago. O sea, la hormona que secreta el estómago se llama gastrina, que regula sobre todo la función gástrica. Estimula la secreción de ácido clorhídrico, sí, aumenta el tono del esfínter esofágico superior, relaja el píloro, o sea que aumenta la secreción gástrica ácida, o sea que tiene funciones de estimular la función gástrica. Esta es la histología del estómago en la mucosa. Vemos cómo tiene una serie de pliegues que forman estas cavidades o criptas, que son verdaderas glándulas, porque allí voy a tener todas las células que secretan diferentes sustancias. Es un epitelio cilíndrico simple, como dijimos, tiene una lámina propia. Esta sería la glándula gástrica con los distintos tipos de células. En la submucosa tengo numerosos vasos arteriales, venosos, tengo nódulos linfáticos también importantes, la muscular y mucosa entre la mucosa y la submucosa. Tengo también el plexo eh, submucoso, que estimula la secreción de las glándulas gástricas, y el plexo mientérico, que estimula la motilidad gástrica. Acá vemos la capa oblicua, la circular y la capa longitudinal. Esta sería una cripta gástrica, como una glándula que tiene el epitelio cilíndrico simple, y vemos los distintos tipos de células. La célula mucosa de la superficie, que es célula que secreta moco. Es muy importante la secreción de moco para la mucosa gástrica porque es un moco alcalino que me
protege la mucosa de la acción del ácido clorhídrico y de las enzimas gástricas. También tengo células mucosas del cuello, más profundamente, la célula parietal, que es la célula que secreta el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. El ácido clorhídrico es el que me disminuye el pH, hace que la secreción gástrica sea la más ácida del cuerpo, entre 1 y 2 el pH, y esto es fundamental para desnaturalizar las proteínas y porque es el pH en el que actúa la principal enzima gástrica, que es la pepsina. Y el factor intrínseco que se emplea para la absorción de vitamina B12 en el intestino delgado, en el ilio. La célula principal es la que me secreta el pepsinógeno, que es la forma inactiva de la pepsina, que es la enzima gástrica que comienza la digestión de las proteínas y se secreta de manera inactiva para que no lesione las células de la mucosa gástrica. Y la lipasa gástrica que actúa junto con la lipasa lingual. Eso me parece que no lo dije cuando presenté la boca. Las glándulas de la mucosa de la lengua secretan lipasa, pero la lipasa gástrica lingual actúa recién en el estómago porque actúa a un pH muy bajo. Luego tengo la célula G, que como dijimos es productora de hormonas, secreta gastrina, o sea que es una célula endocrina que secreta su contenido hacia la sangre, mientras que las otras son exócrinas porque secretan su contenido hacia la luz del tubo digestivo. Esto es importante diferenciar la secreción exócrina, como en el caso de la amilasa salival o la amilasa pancreática, por ejemplo, o la pepsina gástrica o la lipasa gástrica, son secreciones exócrinas porque se vierten hacia el tubo digestivo, o sea, hacia una cavidad que comunica con el exterior. En cambio, la célula G es endocrina porque secreta una hormona que llega a la sangre y que luego va a actuar sobre las glándulas gástricas. Es importante esta diferenciación entre endocrino y exócrino. Eh, en el intestino delgado, antes de describir el intestino delgado, vamos a hablar de estas glándulas que son sumamente importantes porque vierten su contenido en el intestino delgado, como vemos en este gráfico. Y me refiero a una de ellas, es el hígado, que es la glándula más grande del ser humano, formada por células epiteliales especializadas, que pesa aproximadamente 1,4 kg, de allí la importancia, que se ubica en el hipocondrio derecho, por debajo del diafragma, que está unido al diafragma por el ligamento falciforme y a su vez está dividido en el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Acuérdense que ubica el hipocondrio derecho, ocupa y el epigastrio. Em, También encuentro el ligamento coronario que me fija al diafragma el lóbulo izquierdo del hígado, que son pliegues triangulares. En la cara inferior del hígado tengo la vesícula biliar, que tiene una forma como de pera, que es la que recibe la secreción biliar que se produce en el hígado, ¿no? Eh, Acá vemos cómo el hígado va a vertir su contenido. Este es el ligamento redondo, que es un resabio de la vena umbilical y que está unido al ligamento falciforme. Ahora vamos a volver sobre el conducto hepático. Acá volvemos a ver el hígado, el ligamento falciforme, que es un pliegue del peritoneo, que me lo divide en los dos lóbulos. ¿Y cómo está formado el hígado? Vieron que tiene un color pardo rojizo, es una víscera intraperitoneal, está completamente rodeada por peritoneo y tiene también profundamente una cápsula de tejido conectivo denso irregular.
El hígado está formado por células especializadas, que son células epiteliales, que se llaman hepatocitos, que se organizan así a modo de un lobulillo. Es bastante irregular la distribución de las células, bastante interconectadas, ramificadas, y que convergen hacia una vena central, la vena central del lobulillo hepático, que están separadas entre sí por canalículos biliares que las separan una de otra, donde vierten su secreción, y también están atravesadas por estas formaciones que son capilares, los llamados capilares sinusoides. Son capilares muy porosos a los que se pueden vertir los distintos productos de la secreción hepática, como son las proteínas plasmáticas. Las células hepáticas secretan albúmina, secretan protrombina, fibrinógeno, lipoproteínas, eh, que son globulinas, o sea que también productos de desecho, como productos de la desaminación de los aminoácidos, como es el amoníaco, que luego se transforma en urea. O sea, el hígado es un órgano que tiene múltiples funciones y tiene, como vemos acá, una doble irrigación. Por un lado, es irrigado por ramas de la arteria hepática que llevan sangre arterializada, como lo vemos acá y como lo vemos acá. La arteria hepática es rama del tronco celíaco, que es rama de la aorta abdominal. El tronco celíaco da tres ramas, que son la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática. Eh, la hepática a su vez da la gástrica derecha, la gastroduodenal, y da la hepática común, que es la hepática que va a brindar sangre oxigenada al hígado y a la vesícula biliar. Por allí viene el oxígeno, pero a su vez el hígado recibe la vena porta. Esta sería ramas de la vena porta, que es una vena que trae todas las sustancias absorbidas del tubo digestivo. También puede traer bacterias, medicamentos, tóxicos, vitaminas, etcétera. Y que ambas, la arteria hepática y la porta, convergen en los sinusoides, que son los capilares que atraviesan el lobulillo entre las células hepáticas, o sea que tiene una doble irrigación. Entonces, ¿cómo se ve en el microscopio? Vemos la vena central, los sinusoides y los hepatocitos. En cada ángulo del lobulillo vamos a ver tres estructuras que serían la arteria hepática, el canalículo biliar y la vena porta. Es lo que se llama la tríada portal: la rama de la vena porta, la más grande, la rama de la arteria hepática y el conductillo biliar. El conductillo biliar, ¿de dónde viene? Viene de todos los canalículos biliares, en los que el hepatocito vierte la bilirrubina, que viene de la degradación de la hemoglobina, de los glóbulos rojos envejecidos. La globina se emplea, el hierro se recicla, y el grupo hemo va a formar la biliverdina y luego la bilirrubina, que tiene un color verdoso, y luego forma el conductillo biliar, y luego sale del hígado, ya vamos a ver, por el conducto hepático, y se va a almacenar en la vesícula biliar, como lo vemos acá. Vemos entonces la irrigación del hígado: sangre oxigenada hacia los sinusoides, sangre desoxigenada con nutrientes de la vena porta. Luego esa sangre va a la vena central, vena hepática, cava inferior y aurícula derecha. Esa es la irrigación. Em, Acá también tenemos, tenemos el páncreas. Esta es otra glándula importante que está por detrás de la curvatura mayor del estómago. Es un órgano retroperitoneal. También está formado por células
epiteliales especializadas, de las cuales el 99% son células exócrinas que vierten su secreción, que tiene numerosas enzimas, a los conductos pancreáticos que desembocan en el intestino delgado. Y un 1% son los islotes de Langerhans o células endócrinas, o sea, solo un 1%, que son los que secretan insulina, glucagón, intestinal vasoactivo, la somatostatina. Eso es un 1% de la glándula pancreática. El resto es una secreción exócrina, que es un jugo digestivo que tiene numerosas enzimas que degradan las proteínas, como son el tripsinógeno, que luego se activa a tripsina. Todas las enzimas proteolíticas se sintetizan de manera inactiva para no digerir el páncreas. Y es lo que pasa cuando el páncreas tiene un traumatismo, una pancreatitis, que sus enzimas digieren la glándula y el contenido abdominal. Por eso es tan grave. Entonces, para evitar eso, se secretan de manera inactiva, así el tripsinógeno se secreta de esa manera para no lesionar el páncreas. También tenemos procarboxipeptidasa, proelastasa, quimotripsinógeno, todas esas degradan proteínas. La finalidad es degradar las proteínas a aminoácidos, que es la forma en que se absorben en el intestino delgado. ¿Cómo se llama este conducto que desemboca en el duodeno? Se llama conducto pancreático principal o de Wilson, y a su vez tengo otro conducto pancreático accesorio o de Santorini. Todo esto lleva ese contenido. La secreción pancreática también tiene bicarbonato para neutralizar la acidez gástrica, y tiene una enzima que inhibe la tripsina para evitar la digestión de la glándula pancreática. ¿Dónde desembocan estos conductos? Desembocan en el duodeno, la mayoría de las veces junto al colédoco, que es el conducto que conduce la bilis desde el hígado eh, al duodeno, y que juntos forman lo que se llama ampolla de Vater cerrada por el esfínter de Oddi, que es un esfínter que cierra la ampolla de Vater. El conducto colédoco proviene del conducto hepático, que sale del hígado, que se une al conducto cístico de la vesícula biliar. Acá vemos hepático derecho, hepático izquierdo, se une al cístico y se transforma en colédoco. Y junto con el Wilson desembocan en el duodeno, unos 10 centímetros del píloro más o menos. Y el de Santorini desemboca por encima de la ampolla de Vater. Esta desembocadura común del conducto pancreático con el colédoco es el que explicaría que muchas veces los cálculos de la vía biliar se vayan al páncreas y produzcan una pancreatitis. Eh, el intestino delgado es el- es el más largo, mide unos 2,5 3 centímetros. En el cadáver mide 6 centímetros porque se pierde el tono muscular, y es el principal sitio de donde se finaliza prácticamente la digestión y se absorbe la mayor parte del quimo que viene del estómago. La primera porción se denomina duodeno, mide unos 20-30 centímetros. Después tengo el yeyuno, mide 1 metro, y el ilion mide 1,5 metros. Es el más largo y es el que se va a comunicar con el colon a través de la válvula iliocecal. Es el chichulín. Si nosotros lo cortamos en un corte sagital, vemos que tiene numerosos pliegues, la mucosa y su mucosa, pliegues circulares que hace que el contenido circule de manera circular y se detenga para permitir la digestión y la absorción que se produce en esta parte del intestino. También tiene otras
vellosidades, que son vellosidades de la mucosa, que se pueden ver por microscopio óptico. Tiene un epitelio también cilíndrico simple. Estas vellosidades aumentan la superficie de absorción del intestino y de digestión. Tiene, por supuesto, la mucosa, la lámina propia, la muscularis mucosae, la submucosa con los vasos sanguíneos, con numerosos nódulos linfáticos, y la capa muscular circular y longitudinal. O sea que acá tengo solamente dos capas musculares, no tres como en el estómago. Y la serosa es el peritoneo, la cubre el epiplón mayor y el mesenterio que lo fija la pared abdominal posterior, pero le da movimiento. Acá vemos los tipos de las células, tienen también microvellosidades que se ven a la microscopía óptica y más a la a mayor aumento en la electrónica, que se denomina ribetes en cepillo porque parece el borde de un cepillo de dientes, en donde tenemos numerosas mucosas, enzimas que actúan llevando a la digestión máxima de las moléculas en sus monómeros, en glucosa, galactosa, aminoácidos, glicerol, ácidos grasos. Tengo también células que secretan moco. Acá las enzimas del ribete de cepillo son numerosas, tengo aminopeptidasas, tengo disacaridasas, tengo también fosfatasa, nucleotidasas que completan la digestión de las otras enzimas. A su vez, en la vellosidad voy a tener una arteriola, vénula, capilares y un capilar linfático. ¿Para qué sirven los linfáticos? Para la absorción de los lípidos eh, que tienen ácidos grasos de cadena larga que forman lo que se llama kilomicrones y que se absorben en el linfático porque no son tan grandes que no pueden ingresar en los otros capilares, se vierten en el conducto torácico y de allí en la circulación general unidos a lipoproteínas. También tengo células de Paneth, que son células inmunológicas que secretan lisozima y producen fagocitosis, y tengo muchos nódulos linfáticos. También tengo expresos nerviosos, submucoso y muscular, como en otras partes del intestino. Acá veo la mucosa, veo no, numerosas vellosidades, las microvellosidades. Esta es una glándula duodenal. En el duodeno tengo las glándulas de Brunner o duodenales que secretan moco alcalino para proteger el duodeno de la secreción ácida gástrica. Y tengo la muscular y la mucosa, la muscularis mucosae. El intestino grueso eh, es el colon. Tiene una característica diferente al intestino delgado. En el intestino delgado se absorbe el 99% del agua y los nutrientes, y en el intestino grueso me queda algo de agua, se absorbe más o menos 1 litro de agua, y también tiene la característica que allí se sintetiza la vitamina K a través de las bacterias intestinales. Se absorbe la vitamina K, se absorben vitaminas del complejo B, y también tengo que las bacterias convierten las proteínas en aminoácidos. Eh, Aquí se van a formar las heces y se va a producir la defecación. La característica del intestino delgado es que la capa muscular externa me forma estos que es como que fruncen el intestino, que se denominan tenias del colon, que le da ese aspecto al intestino grueso, que tiene una primera porción que es el ciego, al que se une el ilion a través del esfínter iliocecal. El ciego tiene el apéndice, que es como una prolongación similar a un gusanito que eh, tiene numerosos nódulos linfáticos,
Y el colon forma como un marco con el colon ascendente, que es retroperitoneal, el transverso, que es intraperitoneal, el descendente, sigmoide y recto, que son retroperitoneales. El recto se comunica con el canal anal, que tiene un esfínter interno, que es de músculo liso, y un esfínter externo, que es de músculo estriado, que es el que se educa para el control de la defecación. Acá veo el interno, que es involuntario, que está formado por músculo liso, y el externo, que es voluntario y está formado por eh, músculo estriado. Acá vemos la mucosa, también tiene una serie de pliegues con un epitelio cilíndrico simple, las musculares mucosae, los nódulos linfáticos, la submucosa y la muscular circular y longitudinal. Tiene las glándulas, sobre todo secretan moco. Acá tenemos otra vista del intestino grueso y las características de las células. Es importante aquí la cantidad de órganos linfáticos, de nódulos linfáticos que tiene, y por la cantidad de bacterias que hace una microbiota que la lleva a sintetizar, por ejemplo, productos como la vitamina K. Bueno, y hasta aquí llegamos. em, con respecto a digestivo, eh, lo que yo les di es la parte de estructura, la parte de función, la vamos a ver sobre todo en Cuerpo Humano 2. Aquí hay que poner hincapié en las características de la estructura macroscópica del tubo digestivo, del hígado, las características del peritoneo, y microscópica con respecto a los tejidos que va formando cada órgano. Recuerden siempre la distinción de lo que es la mucosa, la submucosa, la muscular, el tipo de inervación, donde hay plexos nerviosos, que ese es lo que vamos a hacer más hincapié para que el año que viene, teniendo bien en claro cuál es la estructura, la relación entre los distintos órganos, podamos hablar de la fisiología. Bueno, espero que disfruten este día. Yo les voy a subir esto a YouTube, a mi canal de YouTube, para que puedan verlo y para que les pueda servir de material eh, para poder estudiar. Muchísimas gracias y disfruten el día.